Sebastián, bienvenido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a este programa, El Arte de Juzgar. Muchas gracias por haber aceptado. No, al contrario, es un honor que me hayan invitado y estar aquí contigo, pues es un placer extraordinario. Gracias, Sebastián. Pues este programa me parece que es sumamente importante porque es un espacio más de acercamiento entre los jueces, los juzgadores de este país, en este caso los magistrados electorales, y los artistas y los intelectuales de México, porque tú y yo hemos platicado muchas veces que parecieran dos mundos distintos, pero no, en realidad son mundos conectados. ¿Cómo conectarías tú el arte con la impartición de justicia, Sebastián? Bueno, yo creo que primero porque somos seres humanos, voy a echarme porras, pero a todos, ¿no? Somos seres inteligentes y sensibles. Si no hay inteligencia y sensibilidad de un lado y del otro, en las dos partes, pues no podemos crear ni hacer nada, ni impartir justicia o provocar justicia o estudiar la justicia, ni tampoco hacer obra, o sea, realizar una obra con sentido, un lenguaje. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pues es sencillo empatarlo, y más que todo porque pues la sensibilidad une esas posibilidades y la intuición de cada parte, ¿no? Yo creo que yo estoy muy honrado con que la imagen, el ícono de ustedes como es esta la escultura, sí, me da cosa decirlo, pero bueno, yo la concebí, la hice, y creo que cumple con la idea de la justicia y de esa pues igualdad y de esa relación. A ver, y ahí es como el símbolo, ¿no? Vamos a ir unos años atrás. Sí. Me acuerdo cuando te contactamos, que estábamos en el Poder Judicial organizando todos los eventos y actos conmemorativos del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia. Y entonces en el tribunal decidimos hacer una aportación a nuestra máxima casa de estudios, a la UNAM, del Poder Judicial de la Federación, de un símbolo de la justicia, pero un símbolo de la justicia a futuro, una justicia moderna. De hecho, el proyecto fue Los Caminos de la Justicia hacia el siglo XXII. Siglo XXII, que todos nos tachaban un poco de locos, ¿te acuerdas? Sí. Pero cuando platicamos los magistrados contigo y te transmitimos estas ideas que teníamos de la justicia moderna, de la justicia al futuro, insistimos mucho en el tema de la igualdad entre la mujer y el varón. Exacto. Entre muchos otros elementos de la justicia, pero me gustaría enfocarnos un poco hacia la igualdad. ¿Tú cómo sientes que se concibió eso y lograste plasmarlo en tu obra? Pues yo creo que fue relativamente sencillo. Lo que yo hice fue primero pensar en espacio-tiempo, en la parte superior, espacio-tiempo en el que vivimos, por donde transitamos, y luego pensar en una geometría moderna que nos exprese y que nos defina, pero luego las dos partes que penden de esa sostén de la balanza son dos partes que están en espejo, pero son idénticas. Sí, los ponías a caminar alrededor para ver que se ve idéntico, ¿verdad? Sí, y cómo se iba transformando, pero dependiendo del ángulo, parecían diferentes, pero volvían a ser idénticas, ¿no? Y están en un espejo, a imagen y semejanza. Entonces una de repente aparecerá en la izquierda y otra a la derecha y viceversa,
depende del ángulo donde se vea. Igual las esferas que simbolizan estas esferas cuánticas, pero simbolizan el mundo, lo que son los dos mundos de la justicia, por cualquier punto que las veas, siempre te vas a dar cuenta que son idénticas, si las analizas. Entonces era una manera de compararlo con el hombre y la mujer como igualdad, ¿no? Y cuando estabas moldeando y luego modelando tu escultura, que luego quisiera regresar a esos términos para ver cómo los puedes aplicar, por ejemplo, cuando los magistrados hacemos una sentencia, pero cuando tú estabas trabajando con tu escultura, ¿pensaste en la igualdad entre la mujer y el varón en México como un anhelo a futuro o como algo que ya se está dando? No, yo siempre he creído que, aunque no sea en la totalidad, siempre hay pensadores y actitudes avanzadas, y que se ha dado, se ha empezado a dar muy bien, que no es el total, que hay que luchar porque sea verdaderamente la igualdad total, ¿no? Pero ya se estaba dando. Entonces, conforme a esa idea que yo tenía, empecé a pensar en eso. Y empecé a pensar en el espejo también, que el espejo hace imágenes especulares dentro de mi geometría y de mi visión cuántica, pero al mismo tiempo hace la diferencia izquierda y derecha, como en lo cuántico, que son direcciones opuestas, pero al mismo tiempo que pueden estar conviviendo en el mismo lugar, que son iguales, pues, ¿no? Es muy curioso porque tú estás hablando izquierda y derecha en el equilibrio de tu pieza. Así ¿no? es, sí. Y en el Tribunal Electoral seguramente pensamos izquierda, derecha, quizá en las ideologías de los partidos políticos, y hay pero un que centro están también, un centro y están representados en el equilibrio en tu escultura. Sí. ¿Recuerdas el problema que fue decidir el color? Porque tus colores son muy vivos, ¿no? Exactamente, yo por vicio estaba pensando en un rojo vivo, pero luego me di cuenta que la justicia no puede ser roja, que la justicia debe ser blanca o transparente, pura, pues, ¿no? O contener todos los colores, y el blanco los contiene, ¿no? Exacto, y entonces por eso esta escultura se decidió que fuera blanca, que fuera la luz. En el Tribunal, Sebastián, hemos resuelto ya muchos casos que han presentado mujeres reclamando justicia porque consideran que han sido violados sus derechos políticos. Y esto pues ya se va incrementando día a día porque las mujeres quieren ser candidatas, llegar a ocupar cargos en los espacios de toma de decisión, no solo en zonas urbanas, en comunidades indígenas también estamos viviendo una transformación de que vienen a pedir justicia y el tribunal está restituyendo los derechos de las mujeres que tradicionalmente no participan en la política. Y hoy tu escultura está en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto al estadio, pero hoy vemos que la matrícula en las universidades, en todas las universidades y en nuestra casa de estudios en la UNAM, ya es más de mujeres que de hombres. Es cierto. ¿Qué sientes que tu escultura esté ahí reflejándole a los estudiantes y a la comunidad académica la justicia y la igualdad? Bueno, a mí me emociona por haber logrado ese espacio, que es un espacio cultural excelente, de excelencia, pues, que es mi alma mater, es mi universidad. En principio por eso me emociona. Ahora, por lo que significa y que las mujeres hayan empezado a demostrar que ya tienen su espacio ganado, eso también es emocionante. Primero te voy a decir, porque, bueno, mi madre fue una mujer, ¿no? Entonces, ya en principio de todo, ¿qué más te puedo decir? Pues es que deben de tener los derechos, yo creo que, si me pongo romántico, más que los hombres, ¿no? Empezando por ahí, por el origen. Pero ya en una sociedad, pues debe de ser exacto la igualdad. Yo creo que se está logrando y me emociona mucho a mí. En tu escultura, Sebastián, ahora que comentabas, hablaste también del equilibrio, pero también el centro y el color blanco es aceptar también las diferencias. Sí. ¿No? Y esta batalla del feminismo, de los derechos de las mujeres y de los varones, es a partir de reconocer la diferencia entre unos y otros. ¿Eso cómo lo logras plasmar? Era lo que te decía.
hay en los dos cuerpos, uno está ligeramente movido y otro está de frente. Cuando tú lo ves de frente, ves, depende del lado que lo veas, ves hombre-mujer, ves positivo-negativo. Si le das la vuelta, pasa lo mismo, pero cambia la posición, o si lo ves de perfil. Entonces es relativo y vas encontrando siempre esa dualidad, ¿no? Que al final de cuentas se hace una sola obra, una sola estructura que simboliza todo eso, ¿no? Tú nos platicabas que tú te riges por los números, por las matemáticas. Eres un científico. Y eso lo expresas con tus esculturas. También eres pintor, eres un plástico completo también. ¿Y cómo te imaginarías a los magistrados elaborando y discutiendo una sentencia? ¿Cómo traducirías la forma en que tú transformas un sentimiento, una idea en una escultura? ¿Cómo te imaginas a los magistrados? Yo creo que de alguna manera es similar. Todo pensamiento tiene intuición, empieza a armar su concepto y analizarlo y a buscar una estructura al estar analizándolo y ver con claridad qué es lo que le va a servir de ese modelado como un artista, ¿no? Que está concluyendo su obra, pero igual que como un científico que tiene intuición y que va detrás de una verdad. Yo creo que todos vamos detrás de nuestra propia verdad y en este caso tiene que ser, en el caso de ustedes, una verdad más profunda, porque se trata de la justicia, se trata de todos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces podríamos, haciendo un símil entre una escultura de Sebastián y una sentencia de la magistrada Mari Carmen Alanís, podríamos decir que el molde es la demanda, ¿no? Y la ley, ¿no? Los derechos que tenemos que aplicar, ¿no? La estructura. Y luego, ese es el molde. Y el modelaje ya es la argumentación jurídica con la que estructuro mi sentencia, mi proyecto de sentencia. ¿Y a qué equivaldría cuando yo le presento la sentencia a mis 6 compañeros magistrados y llegamos a un entendimiento para aprobarla? A la conclusión, en el caso de un artista, la conclusión estética de hacer una buena obra de arte, que está con una buena estructura, con un buen razonamiento, con un concepto profundo y está completa, está lograda. Así como un matemático cuando hace una ecuación perfecta, bien solucionada, elegantemente demostrada, pues es una obra de arte. Igual, yo creo que todos tenemos la capacidad de ser creadores. En ese sentido, creo que es como ustedes crean una obra al concluir una sentencia bien realizada, bien lógica, bien hecha, que no tiene ni una nota de más ni una nota de menos, ¿no? Y se me viene a la mente que a los juzgadores en general, bueno, hablo por mí en lo particular, pues me gusta mucho el arte, la pintura, la escultura, y trato de comprender cada pieza, ¿no? Pero ¿por qué los intelectuales, los artistas como tú, nos sienten a veces muy lejos a los jueces? Yo creo que es un poquito de incomprensión y de falta de información. No es mi caso, ¿eh? Yo creo que yo a los científicos, y a los pensadores, y a los abogados, a los ingenieros, los siento tan cerca porque cuando son creadores, cuando son capaces de crear un lenguaje en su profesión, pues son igual de creadores que un artista. Entonces yo lo siento cerca. Yo puedo hablar, de repente hablo mucho de arte, ciencia, tecnología. Y ahí están involucrados ustedes también, porque es también una ciencia en un sentido pues muy racional y además muy importante porque se trata del material humano, ¿sí? Y de ir hacia la verdad para todos los humanos, ¿no? Perdón, a lo mejor digo muchas barbaridades, porque yo soy un artista, ¿no?
pero así lo veo. Yo creo que algunos artistas, por la cuestión de pensar que la sensibilidad es lo único que los define y lo emocional, se olvidan un poco también de lo racional. Y no, yo creo que un artista debe tener 50 de emocional y de racional. Okay. Y todos lo debemos de tener para hacer un buen papel en nuestras propias profesiones, ¿no? Pues qué maravilloso que un artista como tú, con un reconocimiento internacional, pues nos venga a decir a este programa del arte de juzgar que te sientes cerca de los abogados, de los juzgadores, porque estamos en la problemática día a día. Y ahorita que le dabas un traguito a tu café, pues ¿qué siente Sebastián que la escultura del tribunal sea la imagen, la escultura de Sebastián sea la imagen del tribunal? Y por ejemplo, esta taza pues tiene una emoción muy especial porque ya se volvió ícono, ya es representativa del Tribunal Electoral y eso pues es mucha emoción, pero ya se desprendió de mí, ya es parte de todos. A ver, dinos eso, profundice un poco. Lo que pasa es que cuando uno hace las cosas y entran en el terreno de esto, de lo popular, de lo que ya son parte del pueblo, pues se desprenden de uno, ya son propiedad de todos. Como la jurisprudencia de un exactamente, tribunal, sí. ¿no? Ya resolvimos casos en igual sentido, entonces ya es obligatorio para todos, pero ya es de todos. Exactamente, así es. Ahí está un ejemplo de que sí hay cercanía y conexión, ¿no? Y se siente uno, me gusta verla, me emociona saber que yo la hice, pero ya no me pertenece. Ya se la apropiaron, ya está cargada semánticamente, pues, de todos los que la han vivido, del pueblo, de los que la ven, de los que saben que es la imagen del Tribunal Electoral, ¿no? Pero qué interesante que es una pieza que es producto de este 50% de inspiración, 50% de racionalidad, tus cálculos matemáticos. Es consecuencia de un esfuerzo interinstitucional. Los 3 órganos del Poder Judicial sumamos esfuerzos para conmemorar la Revolución y la Independencia de México. La universidad, el material lo donaron empresarios, Altos Hornos de México. La pintura, una empresa, Sherwin-Williams. Entonces, esta pieza, todo lo que representa de esfuerzo, de entrega, de convencimiento, pero qué importante que digas, ya no es mía, es de México, verdad, sí. Es de México. Y eso es lo que nosotros hacemos en este tribunal, resolvemos casos en particular, pero una sentencia ya es universal. Ya es universal. ¿No? Ya es un criterio, se integra jurisprudencia y es para estudiarla y para respetar los derechos, claro. Exacto. Y sí hay una conexión. Sí, absolutamente sí. Absolutamente importante. Hace un momento decías que yo soy un científico y me dio hasta pena. No soy tan matemático ni tan geómetra porque no lo soy. Amo la ciencia y utilizo la ciencia como medio para mi fin escultórico, plástico. ¿Qué más quisiera yo ser un científico profundo, no? Pero sí estudiaste. No, sí, claro, pero yo soy más escultor que otra cosa, ¿no? Pero, a ver, tus esculturas son muy geométricas. Sí. Y requieren de equilibrios y de precisión, porque si no se te cae. Sobre todo en la última etapa de mi carrera, las esculturas ya están con una geometría cuántica y están también con estoy trabajando teoría de nudos. O sea, son cosas matemáticas profundas, es ¿Ves verdad, cómo sí? pero no, yo no soy científico, soy un escultor que utiliza eso con conocimiento, es verdad, porque sí lo he estudiado para ver cómo lo puedo hacer como un modelo matemático transformado a un modelo escultórico que contenga esa esencia. Y eso es lo que estoy haciendo en los últimos años, ¿no? México ya atraviesa por momentos difíciles. Y yo no me canso de reflexionar y lo digo abiertamente, Sebastián, que lo que nos sostiene es la democracia, el espacio en el que todos y todas podamos participar, podamos hablar libremente, podamos proponer, podamos elegir, ¿no? En este tribunal lo que hacemos es tutelar
el ejercicio pleno de los derechos políticos. Pero para llegar a este momento, un momento de reconocimiento por parte de todos los partidos políticos, de que la vía para resolver los problemas en las elecciones es a través de un tribunal, quien organiza las elecciones es el INE, etcétera. Yo equipararía todo esto a la estructura, a la base de una escultura que tú vas a edificar. Sí, para que no se caiga. Tú eres parte de un movimiento de protesta y de reclamo en México en los años 60, en donde hubo una lucha muy fuerte por la democracia, y creo que vamos avanzando muy bien en ese sentido. Y hoy creo que debemos seguir luchando por ese espacio democrático y para expresarnos en las urnas, Sebastián. ¿Tú cómo ves este andamiaje o esta estructura democrática? ¿Y qué le dirías a los jóvenes, por ejemplo, hoy, si tú estás levantando, modelando una escultura, ¿cómo harías ese símil para un mensaje a los jóvenes diciéndoles, ya moldeamos y modelamos la democracia en México, ¿qué podemos hacer para levantarla? Yo diría que recomendarles que lo razonen, porque hay que consolidar la democracia de lo mucho o poco que se haya hecho, que ya está, que es verdadero, y nada más que hagan una conciencia profunda, que somos un pueblo con una profunda raíz sólida, cultural, artística, y que eso también es parte de consolidar una buena democracia para México, que hay que tener conciencia de que somos mexicanos y que tenemos la raíz más profunda y más bella de un mestizaje extraordinario, ¿no? ¿Tú los invitarías a que votaran? A que voten, a que participen, a que construyan lo que nos falta de este México, ¿no? Una agenda de propuestas concretas a los partidos políticos, a los candidatos, o ya ese espacio, siento que hay un alejamiento. ¿Cómo llamar a participar en ese sentido? Es que yo creo que ahí sí hay que dejar que los jóvenes piensen, que no se dejen llevar por un lado o por otro, sino que piensen y razonen qué es la mejor opción y dejarlos en libertad, porque la libertad de los jóvenes es fundamental, su libertad de pensamiento también. Cuando no sucede eso, pasan cosas como las que hemos estado viendo que suceden en este país. Pero bueno, México es muy grande, es muy fuerte, es muy complicado, es muy poderoso, pero al mismo tiempo también es muy frágil en ciertas estructuras. Pues México es un panorama extraordinario y hay que amar a nuestra patria y hay que creer profundamente en México, ¿no? Entonces, el hecho de que tu escultura de los caminos de la justicia hacia el siglo XXII, que esté en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, frente a Rectoría y junto al Estadio Olímpico, en un contexto en el que México requiere del ejercicio pleno de libertades, que creo que hemos avanzado muchísimo en ese terreno, pero de la participación de los jóvenes, y que tu escultura sea la imagen del Tribunal Electoral, creo que hoy representa mucho, Sebastián, con lo que estamos buscando con cada una de nuestras sentencias. En este caso a mí me interesó mucho intercambiar contigo el principio de igualdad entre la mujer y el hombre. En este tribunal resolvemos, como ya lo hemos dicho, todo lo que se relacione con el ejercicio de los derechos políticos, de votar, de ser electa, de participar en los asuntos públicos y políticos del país, la vida interna de los partidos políticos. Y hemos trabajado muy de cerca con los estudiantes. Entonces me parece que no es una coincidencia que nos hayamos encontrado con el maestro Sebastián, los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. En el año 2010 se inauguró la escultura en la UNAM. En junio del 2011 te convertiste en un símbolo y la imagen del Tribunal Electoral.
estás en la universidad y hoy estás haciendo un llamado a los jóvenes. Creo que el tema de la igualdad y la participación y el ejercicio de derechos plenos está presente en tu obra y en tu forma de ver la vida y en tu amor y compromiso con México. ¿Cómo cerrarías este compromiso que tú tienes también con la impartición de justicia en México? Bueno, lo primero es que creo que mi manera de comprometerme con México sí es fundamentalmente con mi obra, pero a través de mi obra se pueden decir cosas, como lo he dicho con esta obra icónica ya. Uno puede, a pesar de ser un escultor muy abstracto, con lo abstracto se pueden comunicar sentimientos profundos, como el caso de la obra. Ese es mi compromiso, eso es lo que yo hago. Y estoy de veras muy emocionado de estar en un rectángulo ahí en CEU, que es yo le llamo el rectángulo dorado, porque está O'Gorman, Siqueiros, Diego, y hasta a mí me tocó un lugar, ¿no? Qué privilegio para ellos privilegio, y para ¿no? ti, Sebastián. No, para mí. Y el privilegio también es de nosotros en el Tribunal Electoral y en el arte de juzgar. Y te quería pedir de favor si nos dedicas este libro que es La Memoria, bueno, se está claro que sí, viendo con aquí, mucho gusto. La memoria de esta escultura, si le dedicas al programa El arte de juzgar esta memoria, para nosotros es muy importante. Claro que sí. Sebastián. Y además te agradezco mucho porque la intención de este programa pues precisamente es esa, acercarnos los magistrados, los impartidores de justicia, los operadores judiciales con la clase intelectual o el grupo intelectual en nuestro país y que pues reflejemos y demostremos que al final lo que estamos haciendo y contribuyendo todos es por el fortalecimiento de nuestros valores democráticos, Sebastián. Con mi reconocimiento y mi afecto siempre de su amigo Sebastián, para el arte de juzgar. Pues muchas gracias, Sebastián, y agradecemos este espacio tanto a un escultor reconocido nacional e internacionalmente, en todo el mundo, como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de permitir pues una ventana más con la sociedad. Muchas gracias, Muchas gracias Sebastián. por invitarme. Al contrario, gracias.